Son ya 7 semanas las que Mayalen Chorrot lleva aquí en el canal de Penrith, en Australia. Bueno, Mayalen, buscando una concentración diferente, un arranque de temporada con algo de competición, con mucho entrenamiento, con mejor clima. Bueno, muchos los factores, ¿no?, que os han hecho pensar que era una buena opción venir aquí. Sí, el pasado verano vimos que necesitaba cambiar de localización de entrenamiento en invierno. Llevaba 2 inviernos muy malos entrenando con lesiones, con problemas de salud, y bueno, queríamos dejar el frío atrás y venir donde vienen los mejores piragüistas del mundo cada año en invierno a entrenar, ¿no?, que es aquí a Penrith. Aquí reside Jessica Fox, la campeona del mundo actual, una de las mejores piragüistas del mundo, y bueno, era la oportunidad, ¿no?, de buscar confrontación con ella, bueno, buscar confrontación con las demás piragüistas y ver, ¿no?, cómo entrenan las demás. Además, en un canal que tiene muchísimos movimientos de agua diferentes, que tiene partes que recuerdan a un canal, otras partes que recuerdan a otro canal, que además físicamente exige mucho, tiene un nivel de palada mayor que, por ejemplo, el canal de la Seu, y bueno, un ritmo diferente que a mí me hacía falta. Y hemos venido para aprovechar todo esto, y aprovechando además que ahora teníamos 2 competiciones, la semana pasada Australian Open y esta semana Oceania Championships. Y así adelantábamos un poco la temporada de competición. Empezamos a competir antes, empezamos a sacar datos antes y además competiciones de máximo nivel. Os has solido decir que te cuesta romper el hielo en los inicios de temporada. De este modo el inicio de temporada también se adelanta. Tocó la semana pasada en ese Australia Open romper ese hielo, no conseguiste estar en la final. Hoy ha sido el Open de Oceanía, ya en la final, aunque quizá no tan bien como te hubiera gustado, pero notando que hay una mejoría, ¿no?, en esta semana ya, y que tienes que seguir por esa senda buscando poquito a poco, ¿no? Sí, que tengo que trabajar mucho, estar en el presente, el ir a buscar lo que estoy haciendo ahora. Me cuesta empezar, me vienen muchos pensamientos que no me ayudan a rendir, me da miedo tocar puertas y bueno, cada inicio de temporada me cuesta muchísimo competir y aquí ha sido lo mismo. Después de haber hecho unas semanas de buen entrenamiento, ha sido empezar a competir y realmente encontrarme bloqueada. Y bueno, ya sabemos que tenemos que trabajarlo y lo trabajaremos. También aquí aprovechando el estar aquí, aprovechando que hay muchísima gente de diferentes países, hemos aprovechado para entrenar con chicas, para hacer entrenamientos de confrontación, y la verdad que también en las primeras sesiones de confrontación con ellas, cada palada dudaba en cada palada, y poco a poco me fui acostumbrando y ya fui atacando más, y en competición al final me pasa lo mismo, pero un poco en mayor envergadura, ¿no? Y bueno, poco a poco ya lo trabajaremos. Looking very much in their favour, exiting out now into the flow and towards the finish line. This is going to be a very, very competitive time. And she crosses the line in a time of 1:17.7. Looking now across the course to see one of the favourites for this weekend's OPI Championships in the KIA. The reigning Olympic champion, Mayalen Chorrot of Spain.